interrumpir a los candidatos durante su presentación, ni entonar cánticos ni barras. Recordemos que todos los candidatos se merecen el debido respeto. Primero, Himno Nacional de la República del Ecuador. Segundo, palabras del señor Pablo Aníbal Quiñones Riofrío, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTPL y presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Distinguidas autoridades, distinguidos candidatos, representantes y miembros de los partidos políticos de la localidad, compañeras y compañeros estudiantes, amigas y amigos todos. Como Federación de Estudiantes y como Cátedra de Opinión Pública de la UTPL, nos es un grato privilegio daros la bienvenida a este evento, que ha sido pensado netamente con fines académicos y con los fines que la democracia y la participación política adecuada requieren. Y es que para que exista una real democracia,
Exigiremos a las personas que pretenden representarnos, exigiremos servicio y abnegación por la patria y por su pueblo. Por eso esperamos que este evento se desenvuelva a la altura que la comunidad universitaria requiere. Esperamos que este evento se desenvuelva en un marco de respeto, de ética y de propuestas, pues como mencioné hace un instante, el espacio es acá. Individuales. Es decidir con criterio de selección más racionales y estudiar propuestas, planes de trabajo e información por y para el interés general. Votar consciente constituye la oportunidad idónea para cimentar en tierra firme las bases que proyecten una nueva realidad en la que los ciudadanos se empoderen de su rol social y mantengan las estructuras defendibles y realicen las transformaciones necesarias. Los verdaderos cambios sociales siempre tienen como actores de primera línea a aquellos que deciden consolidarse como ciudadanos críticos, que toman las riendas de la movilidad ante situaciones estáticas.
Seamos entonces parte de la evolución que requiere nuestra comunidad y demos apertura a nuevos horizontes de progreso, bienestar y desarrollo sustentable con conciencia. Como parte de la campaña Voto Consciente, se ha invitado a la colectividad a votar simbólicamente el día de hoy, lunes 20 de enero, en donde se realizó un simulacro de sufragio, con distintos índices en particular, que será entregado por 2 representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la Cátedra de Opinión Pública. Estos índices, en relación de 250 votos, demuestran que la característica están 49 votos en necesidades de agua potable, 28 votos en necesidad de movilidad, 31 votos en necesidad de ordenamiento territorial, 65 votos en relación a la seguridad, 36 votos en relación al turismo, cultura y ecología y 41 votos en relación a la vivienda. Demos un fuerte aplauso a los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, por favor. Señores candidatos, no podemos sino agradecerles a cada uno de ustedes por la convicción democrática de debatir sus ideas con la ciudadanía en general, y a la par lamentamos la ausencia del candidato por el movimiento Camino al Progreso, que pese a nuestra insistencia y manifestación de nuestro derecho al debate de ideas, no se hizo presente el día de hoy. Recordamos que el debate se genera en este lugar, será un debate de altura, como Loja lo merece y como Loja lo ha requerido. Para ello, las reglas del mismo serán las siguientes, para lo cual solicito su atención. En primer lugar, el orden de participación será sorteado antes de iniciar el debate y se iniciará consecutivamente y el orden inverso de participaciones. Segundo, el tiempo será manifestado a cada uno de ustedes en las pantallas que tienen enfrente y comunicado con 1 minuto de anticipación al término del periodo designado. Empezaremos con una intervención de 2 minutos en donde cada candidato expondrá su plan de trabajo y se avisará al candidato al faltar 1 minuto. Posteriormente daremos inicio a la batería de preguntas, que consta de 2 secciones. La primera sección, en donde se responderán los 5 temas planteados por la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, dando 2 minutos de tiempo para que responda cada candidato, con derecho a réplica de 1 minuto del candidato que lo quiera solicitar. Y la segunda sección, una pregunta dirigida al candidato por parte del público presente, para lo cual recordamos que pueden generar sus preguntas o formular sus preguntas en los papeles que van a estar otorgando los estudiantes de la Federación Estudiantes y también que llegan a través de redes sociales. Finalmente, tendrán 2 minutos para realizar su mensaje final y conclusión. La dignidad de moderador ha recaído sobre mi persona y tengo el deber formal de anticipar a cada uno de ustedes y al público presente que no se permitirán alusiones personales y menos aún acciones o manifestaciones peyorativas, tanto de los candidatos como de los presentes, por lo cual solicito comedidamente se abstengan de ello y demos una muestra de lojanidad y cultura que tanto nos destaca. En cuyo caso de suceder dichas acciones, se producirá una pena en cuestión de la resta de tiempo de intervención del candidato o la suspensión de la participación de la candidatura. Bienvenidos, señores candidatos, gracias a su predisposición al debate y gracias por su convicción democrática. Empezamos entonces por Loja y para Loja con el sorteo.
Les recordamos que este evento está siendo transmitido en vivo a través de la web de eventos de la UTPL y por radio RC Plus 104.5 FM. Comenzamos entonces en el siguiente orden. Candidato Jorge Bailón, en segundo lugar. Candidato José Bolívar Castillo, en tercer lugar. Candidato Freddy Altamirano, cuarto lugar. Candidato Marcelo Torres, quinto lugar. Candidato Paulo Arroba. Vamos a tener entonces la intervención por exactamente 2 minutos de discurso inicial, en donde presentará su plan de trabajo a nivel general. Puede proseguir, candidato Bailón. Buenas noches con todas las personas aquí presentes. Yo creo que el trabajar bajo las directrices o políticas de paz y tranquilidad es muy importante, así como enfocar la vida y la salud de los ciudadanos y enfocar que el trabajo para la gente humilde también es necesario. Bajo estas políticas he desarrollado 6 escenarios para Loja. Loja habitable, con los servicios básicos, agua potable, alcantarillado. El agua potable importante por el tema de que a través de tuberías que aquí en Loja desde hace 50 años todavía se mantienen y que hemos logrado cambiar un gran porcentaje, se genera cáncer al estómago. Nosotros entonces trabajamos para la vida, para la salud de los ciudadanos. En el tema del alcantarillado tenemos un gran colector que atravesará el sector occidental de la ciudad para justamente recoger las aguas hervidas y llevarlas a una planta de tratamiento que se ubicará en la parte norte de la ciudad. Vivienda, continuaremos con el programa de vivienda, tendremos en el escenario Loja Productiva, el incremento y fomento de las ferias turísticas parroquiales, ferias productivas, la Loja Cultural con el rescate de patrimonio cultural que siempre hemos estado haciendo, la Loja social e incluyente, que tiene que ver con parques y jardines, deporte, entretenimiento, protección social. La Loja Turística seguiremos con nuestro programa único de integración con el Perú. Es el único municipio del sur del Ecuador que hace integración, ni siquiera las cancillerías del Perú y Ecuador. La Loja integradora, repito, con paz y tranquilidad y respeto a los derechos humanos podremos hacer la participación ciudadana y hacer una Loja interinstitucional, intrainstitucional. Agradecemos la intervención. Seguidamente, la intervención del candidato José Bolívar Castillo por 2 minutos. Plan emergente de rehabilitación de los servicios públicos básicos gravemente afectados. Nos referimos primero a la propia administración municipal, al estado de las calles, al sistema integral de agua potable y alcantarillado, es decir, el saneamiento básico de la urbe, el sistema de clasificación domiciliar y reciclaje de basura, el sistema integrado de transporte urbano y la infraestructura turística abandonada sin explicaciones válidas para ella durante una década perdida para esta ciudad. Segundo, concluir la ejecución de los grandes proyectos del Plan Loja Siglo XXI, que de manera inopinada se los paralizó, denigró y abandonó. Tal el caso del Plan Maestro de Agua Potable, 1 minuto. la segunda etapa del Plan Maestro de Alcantarillado, el Sistema Integrado de Transportación Urbana de la ciudad, la infraestructura de parroquias y de barrios periféricos de la ciudad y la descentralización urbana de Loja, que es vital.
Y tercero, los grandes proyectos para la Loja del futuro, a fin de que nuestra ciudad no solo sea la ciudad ecológica, turística, sino que sea, además y sobre todo, la ciudad competitiva en términos globales, incorporándose plenamente al desarrollo nacional. Continuamos con la intervención del candidato Freddy Altamirano. Muy buenas tardes con todos. Enorme satisfacción encontrarme en esta universidad donde me formé. Enorme satisfacción compartir con los estudiantes las mismas inquietudes que yo tuve cuando, como dirigente estudiantil, compartíamos escenarios como este, organizando eventos similares, en procura de fortalecer nuestra democracia. Ha llegado el momento del cambio. Los signos son claros y urgentes. Los ciudadanos queremos participar en las principales decisiones. La juventud clama por oportunidades productivas. Los barrios y las parroquias quieren mejores servicios. Las mujeres y los niños quieren una ciudad tranquila, segura, ordenada, tolerante y hermosa. Los adultos mayores sueñan con una loja para envejecer en paz. Los diversos talentos, científicos, artesanales, literarios, precisan de espacios para el desarrollo. Estas son, básicamente, las fundamentales características de nuestro plan de trabajo, que busca, además, una loja participativa, democrática, descentralizada. Vamos al mejoramiento administrativo institucional con una desconcentración y la generación de 4 distritos en donde los ciudadanos tendrán un municipio de cercanía. Vamos a un municipio prestador de servicios básicos de calidad, pero fundamentalmente vamos a una ciudad tolerante, a una ciudad que preste las facilidades para los jóvenes con los emprendimientos productivos. Queremos una ciudad, queremos un cantón integrado y el sector rural tendrá en esta administración municipal todo el apoyo que se merece para que se desarrolle adecuadamente. Continuamos con la intervención por 2 minutos, discurso inicial del candidato Marcelo Torres. Buenas tardes con todos y todas. Felicitar en primer lugar a los organizadores del evento. Yo creo que estos espacios fortalecen la democracia. Nuestra propuesta se enmarca en el proyecto de la Revolución Ciudadana con sus 10 ejes revolucionarios en lo social, en lo económico, en lo político, en lo ético, en la integración y la soberanía, en la justicia, en la ecología, en el ordenamiento urbano, en lo cultural y en el conocimiento. Para resumir nuestra propuesta para Loja: dignidad, orden y progreso. Dignidad. Necesitamos llegar con servicios para todos y todas, no solo para quienes viven en el área urbana, para las 13 parroquias rurales también. Necesitamos llegar con vivienda fiscal para los que menos tienen, pero buenas obras de vivienda, no únicamente la que se hace en la casa y se deja las calles polvorientas, con buenos servicios. Necesitamos orden en la ciudad, orden pero a partir del diálogo, no a partir del maltrato, no a partir del garrote. Y el reto de todos los lojanos, la generación de empleo. Necesitamos consolidar el sector industrial, necesitamos fortalecer el sector artesanal, necesitamos organizar a los comerciantes informales. Cada comerciante es una persona que está queriendo llevar el pan a su casa. Necesitamos fortalecer el agro en nuestra ciudad, en nuestro campo, y eso implica organizar a los productores. Tenemos esta zona de la parte occidental, las parroquias de Chuquiribamba, Chantaco, Hualel, El Cisne, que están en las mismas condiciones durante 20 años, 30 años, 40 años. Ayer visitábamos
El Cisne y Malacatos. Tenemos parroquias, barrios que no tienen agua potable. Estamos en el siglo XXI, año 2014, y estas personas todavía no tienen garantizado el acceso a sus servicios. En pocas palabras, orden, dignidad y progreso. Continuamos con la intervención del candidato Paulo Arrobo por 2 minutos. Gracias. Buenas noches con todos, apreciadas alumnas y alumnos de esta gloriosa Universidad Técnica Particular de Loja, aquí donde tuve la oportunidad de graduar mi masterado en Derecho Administrativo Público. ¿Qué proponemos para Loja? Una Loja humanista, donde se respete el derecho humano de las personas, incluyente, donde se deje esa pasividad que hemos vivido durante largo tiempo y que sea una Loja de oportunidades. Llegó el momento de construir una ciudad moderna que se proyecte al futuro, que se termine ese desajuste, ese desequilibrio social, donde existen sectores en Loja donde la provisión de líquido vital es de 1 o 2 horas de agua en el día. Para resolver ese problema ambiental que está viviendo Loja, con el problema del relleno sanitario que genera esa filtración de líquidos lixiviados que contaminan los ríos, y en el mismo enfoque lo que está generando el problema de los colectores marginales, que por una falta de planificación no permitieron la concreción de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Todo ese líquido se une con el cauce norte del río y sirve para regar esas zonas de cultivo de las hortalizas que todos nosotros, o al menos los que vamos a los mercados, podemos consumir. Allí tendremos también que generar un cambio en el eje del transporte, generar al mismo tiempo una nueva visión sobre la gestión administrativa del municipio, donde se privilegie el respeto a la Constitución y se favorezcan a los principios de eficacia, eficiencia, humanismo y calidez administrativa, y sobre todo darle la atención a las parroquias rurales que han permanecido abandonados cuando hemos generado esa división, la Loja del centro y la Loja del sector periférico totalmente desatendida. Proponemos equilibrio para Loja, humanismo y oportunidades para los lojanos. Luego de pasar el discurso inicial, vamos a continuar con la bancada de preguntas, la primera sección, en donde se desarrollarán preguntas por sobre 5 temas y cada candidato tendrá 2 minutos de tiempo para conversar con la ciudadanía respecto del tema que se determine. El candidato que quiera generar réplica tendrá que solicitar por 1 minuto. Tránsito y transporte público. El rápido crecimiento del parque automotor en Loja, sumado a la concentración en el centro de la ciudad de los servicios públicos y negocios y a la estructura colonial de la ciudad, con angostas calles en ese sector, han ocasionado constantes embotellamientos de tráfico en varios puntos, con las inherentes consecuencias contaminadoras y perjudiciales de manera general para los lojanos. Las quejas ciudadanas acerca de las medidas tomadas actualmente han sido constantes. Además, la necesidad de mejoras inmediatas en el sistema de transporte público de la ciudad que complementen a las medidas para mejorar el tránsito son notorias. Pregunta para los 5 candidatos en orden inverso. ¿Qué medidas propone para descongestionar el flujo vehicular dentro de la ciudad y para mejorar el sistema de transporte público? Comenzamos con el candidato Paulo Arrobo. El problema del transporte debemos verificarlo desde diversos ejes. Arranco con el problema constitucional que ha sido irrespetado, porque no se ha respetado esa igualdad de acceso a las oportunidades. Cuando se implementó el sistema integrado de transportación urbana,
se lo dejó colapsar, primero por la falta de un estudio técnico netamente ajustable a las necesidades de la transportación de los lojanos. Segundo, porque nos enfrascamos en una discusión de entre que la administración municipal planteó una ganancia del 3% para los transportistas y los transportistas se volvieron inconsecuentes con un parámetro del 40%. Ante esa divergencia no generamos una posibilidad de diálogo, de equilibrio para resolver el problema. Hoy la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, junto con el engranaje constitucional que plantean que se habilite y que se ponga en funcionamiento la habilitación de la caja común. Esa caja común va a permitir que se distribuyan de forma equitativa, de acuerdo a las unidades transportistas, de acuerdo al eje de depreciación de cada de estas unidades, y resolvemos el aspecto tránsito, pero con consecuencia lógica y técnica, para que no vivamos en la actualidad esas estaciones, subestaciones de transporte y paradas que se encuentran en desuso. Hay que operar definitivamente con el aspecto CIMER. En mi alcaldía se va a eliminar por completo el candado, pues tenemos que proceder hacia adelante. Esa colocación del candado es una medida completamente anacrónica. Cuando podemos colocar un sticker y poner el cobro de acuerdo a una medida administrativa, que es la ejecución coactiva que tiene el municipio, vamos a recuperar y mucho más cuando el propio municipio de Loja ya tiene la competencia municipal. Pero tenemos que generar un nuevo impulso en esta capacitación y hemos sido categóricos. Loja no es un asunto de relumbrón, sino que tenemos que para el transporte privado generar los descongestionadores de tránsito que se encuentran ubicados y que los colocaremos en la zona del terminal terrestre, en la zona del redondel de Las Pitas, en la zona del redondel de la Tebaida y un último final. La intervención del candidato Gracias. Paulo Barroco. La misma pregunta para el candidato Marcelo Torres. Bueno, definitivamente los problemas que estamos viviendo ahora los lojanos es producto de la falta de planificación. Nunca se pensó en una ciudad de 214,000 habitantes. En ese sentido, corresponde ahora planificar un nuevo sistema de movilidad para Loja, con vías anchas, avenidas anchas, un anillo vial que conecte los barrios suburbanos de Loja, los barrios periféricos, que nos permita llegar también de manera rápida, salir de la ciudad, entrar a la ciudad, pero también llegar al centro. Necesitamos otros sistemas de movilidad. Los jóvenes queremos las ciclovías, una ciclovía por la vía lateral, una ciclovía que atraviese de norte a sur la ciudad, y eso yo creo que es una necesidad también, no solo de los jóvenes, sino de todas las generaciones. Necesitamos un nuevo terminal. Alguien decía que hay que ampliar el actual terminal. En pocos años ese sector va a ser el centro de la ciudad y vamos a tener otra vez los mismos problemas, es decir, un terminal terrestre colapsado. En ese contexto necesitamos otro terminal terrestre. Necesitamos descongestionar la administración pública del centro de la ciudad. El centro de la ciudad debe tener veredas anchas, un solo carril. Las instituciones deben ser desconcentradas, los servicios públicos deben ser desconcentrados. Debemos modernizar la administración pública, que los servicios del municipio, por ejemplo, lleguen a las parroquias, a los barrios periféricos, que lleguen al sector norte, al sector sur, que se pueda hacer a través del internet, a través de nuestro teléfono celular. También corresponde modernizar el CIMER. No hablaría de eliminarlo, porque sí creo que es un abuso el usar el espacio público para tener parqueado los vehículos el tiempo que uno quiera. Sí hay que modernizar, ahora hay sistemas que nos permiten desde el teléfono saber en dónde hay un espacio libre, reservar ese espacio, incluso pagar la medida justa, es decir, si estamos estacionados 10 minutos con 15 segundos, eso será lo que pagamos. Agradecemos la intervención del candidato. Continuamos con la intervención del candidato Freddy Altamirano con la misma pregunta. El crecimiento acelerado del parque automotor al que hizo referencia el señor moderador nace en el año 1997, cuando de manera irresponsable se amplía el perímetro urbano sin ninguna planificación. Esto provoca que la ciudad crezca de forma desordenada y con un servicio público de mala calidad. Obviamente la gente se vio obligada
a comprar su vehículo particular y ahí inicia ese acelerado crecimiento del parque automotor en Loja. En 1999 se transfieren las competencias a Loja para el ordenamiento del tránsito y transporte. 15 años, 2 administraciones municipales no han podido dar solución y hoy tenemos uno de los mayores problemas justamente en esto que hace 15 años nos transfirieron. Vamos a hacer un estudio integral del transporte que nos permita tomar las medidas inmediatas, mediatas y a largo plazo. Tenemos el capital humano, aquí mismo en esta universidad tenemos los profesionales idóneos para realizar un estudio de esta naturaleza y desarrollar el software necesario para que Loja camine ordenadamente en el tránsito. Para descongestionar el tráfico, que es la pregunta que se ha realizado, tenemos la planificación en el centro de la ciudad con medidas normativas, medidas disuasivas y medidas regulatorias. Vamos a una adecuada señalización horizontal, vertical, a una excelente semaforización y a medidas disuasivas. Entre ellas tenemos planificado construir un parqueadero subterráneo en el Parque Bolívar que nos permita evitar el ingreso hacia el centro de la ciudad y de esta manera evitar que de 2.000 a 4.000 vehículos circulen por nuestras calles y vamos a bajar completamente el congestionamiento vehicular en Loja. Mejorar las vías y tener un transporte público de calidad es el reto. Gracias. Continuamos con la intervención de José Bolívar Castillo. La misma pregunta, 2 minutos. 5 medidas muy concretas y específicas. Primero, lo que es la impronta fundamental de nuestro movimiento: descentralizar la ciudad y generar equidad en el tema de la conectividad electrónica, sin lo cual pues no es posible hablar de esto que tanto hablan ahora, de la Smart City. Por cierto que Smart City solo se da cuando hay Smart Country, ¿no? Bien. Pero bueno, aquí hay un déficit de una década, queridos amigos. Tenía 14.000 vehículos Loja cuando yo dejé la administración. Ahora estamos por arriba de las 34.000. Es verdad, hay más vehículos. Pero no solo es que hay más vehículos, sino que hay un acumulado histórico muy grave. Abandonaron la construcción del puerto comercial, de la vía de integración barrial o lateral de paso, que era un plan maestro de articulación de la vialidad urbana de Loja con la red nacional de carreteras para impedir que el transporte pesado ingrese a la red urbana de la ciudad. Segundo punto, ejecutar el SITU, que tiene 4 puntos básicos: proyecto público ejecutado con transportistas privados. Segundo, 30 segundos. Líneas alimentadoras, caja común y luego un sistema electrónico de control. Asumir a plenitud la descentralización de tránsito y transporte. Parqueamientos. Desde hace 10 años no se ha construido un solo parqueamiento subterráneo más que no sea el de la Corte de Justicia. Se ha paralizado eso y el número de vehículos ha multiplicado por 3. Y luego las ciclovías y sistemas alternativos que permitan la movilización de la ciudad. Eso es lo que planteamos la intervención con visión de futuro. Continuamos con la intervención del candidato Jorge Bailón. La misma pregunta, 2 minutos. Bueno, sobre este tema yo creo que hay que decir que a los problemas hay que darle solución y no es pasar la página de un libro, son procesos que tiene que una institución generarlos e ir justamente por etapas dando la solución. El sistema de transportación integrado de transportación urbana SITU, un proyecto inaplicable en Loja. Inaplicable. Eso es para ciudades grandes, para París, para Madrid, para Buenos Aires, tal vez en Quito. Inaplicable. Entonces, una consultora dijo que eso
no es aplicable, no es que no valga el proyecto, no es aplicable. Y lógicamente nos quedamos solamente con la herencia del nombre, porque no quisimos cambiarle la razón social de ese proyecto, porque ya en Loja se había empoderado el conocerlo como sitio. Por lo mismo, hay que reiniciar, retomar, y me van a decir por qué no hizo antes. Bueno, muchos problemas, pues, muchos problemas. Todo cuesta Silencio dinero, auditorio, por compañeritos, favor. todo cuesta dinero, si no, la plata no cae del cielo. Entonces se necesita hacer nuevas consultoras, hemos semaforizado, hemos hecho mediante modelos matemáticos con ayuda de aquí, de la Universidad Técnica, para las calles donde se pueda circular en doble carril. Hemos conversado con el Ministerio de Obras Públicas para el tema de los terminales. Si los terminales ahora lo maneja el Ministerio de Obras Públicas, por favor. Ningún municipio maneja eso, porque eso pertenece a la red vial, y justamente los terminales tienen que ir manejados y aprobados por el Ministerio de Obras Públicas. El que hable de terminales está mintiendo. Le recordamos al auditorio que puede formular las preguntas y otorgárselas a los miembros de la Federación de Estudiantes que se encuentran en las distintas líneas del auditorio. Continuamos con la segunda temática del día de hoy: agua potable y alcantarillado. Es de conocimiento público que una considerable parte de los habitantes del cantón han expresado malestar por las constantes y casi crónicas fallas en el sistema de distribución de agua potable. La cobertura de este, así como del sistema de alcantarillado, considerando sobre todo los barrios periféricos de Loja, son también temas merecedores de atención, teniendo en cuenta el crecimiento de Loja en los años recientes. Pregunta: ¿qué medidas propone para solucionar de manera integral la problemática relativa al agua potable y alcantarillado del cantón? ¿Qué medidas propone respecto al tratamiento de aguas residuales de Loja? Comenzamos con la intervención del candidato Jorge Bailón por 2 minutos. Ampliación de los límites urbanos trajo un grave problema al municipio, de que todos los sectores rurales exigían, como los sectores urbanos, agua potable, alcantarillado, apertura de calles, recolección de basura. El no haber planificado ha generado realmente un problema. Entonces, el tema de agua potable es un problema crítico que lo hemos ido solucionando. Hemos ido dando la provisión necesaria a los barrios marginales. La red de agua potable de la ciudad de Loja es como un carro viejo, compañeritos, se daña a cada rato, hay roturas todos los días. Entonces tenemos que cambiar eso mediante el plan Regenerar. Ya les dije, vamos a hacer un colector marginal en la parte occidental que cuesta 16 millones y tiene el financiamiento debido con el gobierno nacional, con el plan pro saneamiento, que va a invertir 3.000 millones de dólares en el país, en todos los municipios. Por lo mismo, aquí hay que hablar de que las soluciones que hemos dado está la derivación del canal del río Santiago, que está abasteciendo la ciudad de Loja. Vamos a construir la planta de agua potable en Jipiro. El agua que se capta ahí no tiene por qué atravesar la ciudad, generando un potencial peligro. Tenemos estudios concluidos para el Bunque, la cuenca hidrográfica del Bunque, que nos va a servir también para abastecer la planta de Carigán. Y finalmente tenemos una nueva planta que la vamos a generar en el sector sur-occidental. Entonces, con criterios claros, con financiamientos, aquí no estamos hablando en el aire, con financiamientos debidamente establecidos, vamos a construir obras que quedan bajo tierra y obras que a los politiqueros no les gusta hacer. A mí sí me gusta hacer porque son obras, repito, para la vida. Bajo la misma pregunta, la intervención del candidato José Bolívar Castillo, 2 minutos. Si alguna ciudad no debería poder quejarse de falta de agua en el Ecuador, esa es precisamente Loja. Lastimosamente, un proyecto que fue conseguido como no reembolsable para la municipalidad y que se lo pudo tramitar precisamente porque la ciudad
era reconocida a nivel mundial por todas sus innovaciones medioambientales, ese proyecto, por pasión política inaceptable, se lo abandonó 10 años. Ese proyecto debió haber concluido su ejecución a más tardar el primer año del gobierno que me sucedió, el año 2005. Pero había probablemente la consigna, que era el proyecto bandera, había que abandonarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo digo enfáticamente, demostrarle al pueblo de Loja que ese proyecto lo vamos a concluir en su ejecución en un año. Y para eso tenemos el soporte técnico suficiente y estimada la inversión que es necesario realizar. De manera que fue una falacia decir que el plan maestro de agua potable no servía. Todo lo contrario. Tuvimos evidentemente posiciones encontradas en lo que toca a dónde hacer la captación. Yo sostenía que debía ser en Sabanilla, otros que en Tambo Blanco, porque Tambo Blanco tenía menor costo de ejecución y mayor de mantenimiento. Pues se escogió esto, y eso que se escogió tenía que habérsele dado por lo menos mantenimiento. Pero no solo se abandonó el plan maestro, sino todo el sistema de agua potable de la ciudad, porque son las 7 captaciones que tiene Loja, ¿no? Y las 3 plantas de potabilización. Agradecemos la intervención del candidato José Bolívar Castillo. Continuamos con la intervención bajo la misma pregunta del candidato Freddy Altamirano. El plan maestro empezó su construcción en el año 2001 con un plazo de 18 meses, por lo tanto el señor tenía que haberlo dejado terminando. Tuve la oportunidad de dirigir la Unidad Municipal de Agua Potable y recibí Loja con coberturas del 50% después de una exitosa administración municipal. 50% de agua y alcantarillado, páginas 68 y 69 del informe Geoloja hecho por el Programa de las Naciones Unidas. Este fue un gran reto, se subieron las coberturas después de un gran y enorme trabajo, varios cientos de tuberías, de kilómetros de tuberías se instalaron para subir esa cobertura al 2009 que dejé ese cargo en el 92%. Por lo tanto, hay una visión de servicio hacia el tema de agua potable. Bien. Hoy se necesita construir 2 variantes en el plan maestro de agua potable en la conducción Xucus-Carigán para evitar la vulnerabilidad de este proyecto, construir y cambiar las redes obsoletas del centro de la ciudad en donde se desperdician 150 litros por segundo y construir una planta en el sur oriente de la ciudad. Yo en el sur occidente no conozco fuentes grandes de abastecimiento, sino acá en el sur oriente donde tenemos Mónica y Namanda para abastecer a los sectores que no tienen ese servicio. Y 30 segundos. Provocar una transferencia de líquido vital hacia Curitorge y Chonta Cruz y servir a todos y cada uno de los barrios que están bajo este proyecto, que llegan inclusive a Colinas Lojanas. Con estas 3 propuestas que las ejecutaremos en el primer año de la administración municipal de Freddy Altamirano, estará resuelto para los próximos 15 años el tema de abastecimiento de agua potable. Tendremos frecuencias de 24 horas durante los 365 días y acceso a ese derecho constitucional de servicios básicos de calidad. La planta de tratamiento de aguas residuales se construirá en el norte de la ciudad. Altamirano. Bajo la misma pregunta, la intervención del candidato Marcelo Torres. Bueno, es otro problema de planificación, pero también un problema de irresponsabilidad de quienes ya han estado en la administración pública. Y creo, ¿me dejan hablar? Solicitamos, por favor, respeto a los candidatos. Gracias. Bueno, decía que es un problema de irresponsabilidad también de quienes han estado en la administración pública, que se da porque por más que sean recursos no reembolsables, son más de 40 millones de dólares y creo que tenemos la responsabilidad de usarlos adecuadamente.
En ese sentido, creo que es necesario evaluar los problemas que hay ahora en la captación del sistema de agua potable, pero en lo demás, estamos en una revolución y necesitamos llegar con agua segura para todos los barrios, para todas las parroquias de Loja. En ese sentido, hay parroquias que aún presentan pobreza por necesidades básicas insatisfechas, más del 90%. Hualel, Taquil, Chuquiribamba, San Lucas, ¿producto de qué? No tienen sistemas de agua potable adecuado, no tienen sistemas de alcantarillado adecuado. Decía, estamos en revolución y nuestra obra va a iniciar por garantizar el acceso a agua segura y continua a esas parroquias y a esos barrios. Ya hay un estudio previo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES que determina los costos para garantizar este derecho. Son 38 millones de dólares de inversión, 4 millones de dólares de gasto recurrente, y creo que es responsabilidad de todos. 30 segundos. En este sentido, el imperativo moral es desterrar la pobreza y la extrema pobreza. No podemos seguir soportando esta injusticia social de que ciudadanos, campesinos, no vivan con agua segura, que no tengan agua continua a las 24 horas del día, más aún que no tengan sistemas adecuados de eliminación de aguas servidas. Bajo la misma pregunta, continuamos con la intervención del candidato Paulo Arrobo. Estudiantes universitarios y ciudadanía que nos escucha en sus receptores. Acabamos de percibir la demostración de esta bronca de dos señores que en 20 años no le ha dado solución a Loja del problema del agua potable. Para eso quieren llegar a la alcaldía, para continuar echándose culpas. No, señores, a ver, yo les voy a demostrar aquí que ustedes me dicen que en un año resuelven el problema del agua potable. ¡Qué falta de visión! El estudio del Plan Maestro de Agua Potable se lo ideó para que abastezca Loja hasta el año 2025. Cuando terminemos este mandato, será aproximadamente el 2020. Y para aquel entonces ustedes, estudiantes universitarios, ya tendrán sus hijos. Y aquí no hay provisión, no hay visión de futuro. Por eso le propongo a Loja una idea moderna, de propuesta hacia el futuro. Hoy se entregan, según el estudio, deberían entregarse 800 litros por segundo de la captación Tambo Blanco. Con esa vertiente Chucos, que a propósito nos vimos engañados 3 veces, nos mintieron que se inauguraba el Plan Maestro de Agua Potable. ¡Falso! Y esa captación nos da 300 litros por segundo, que unidos al resto de captaciones, a las justas llegamos a 1200. ¿Cuánto necesita hoy Loja para abastecer el agua potable a todos los hogares? Más de 2000 litros por segundo. Entonces, ese es el antecedente técnico. Y aquí quien manejó el agua potable nos presenta un libro cuando los hogares lojanos abren el grifo y no tienen provisión de líquido vital. Adicional a ello, Marcelo presenta un plan revolucionario, pues. Cuando el alcalde de Loja, aquí a mi lado, va a visitarlo al ministro de Economía, ministro de la Revolución Ciudadana, para resolver el problema de agua potable, le dice, no hay dinero. Días después va el director de Cultura y le dice, sí hay 3 millones para el Teatro de la Cultura. ¿Qué es más importante, estudiantes? ¿Un teatro de la cultura o la provisión de líquido vital? Eso es lo que tenemos que enfocarlo con proyección a los próximos 50 y los próximos 100 años. Del candidato. Por la cantidad de preguntas, hasta el tratamiento de las siguientes se receptarán las preguntas que van a ser formuladas por parte del auditorio presente y de redes sociales, por lo cual les recordamos que a las personas que se encuentran de la Federación de Estudiantes les entreguen dichas preguntas. Vamos con la tercera temática de la noche, mercados e informalidad. Siendo un hecho que los mercados y las ferias libres son el principal lugar de abastecimiento de alimentos y productos de consumo masivo de la gran mayoría de población lojana, y que estos sufren claras desventajas frente a otros centros comerciales de presencia nacional, tanto a nivel estructural como a nivel de capacitación de capital humano, en el mejoramiento de las buenas prácticas de conservación de productos. Además,
La informalidad es otro tema de vital importancia que debe ser puesto en la mesa de debate. Debe considerarse este último punto en sus dimensiones humana, social, económica y de ordenamiento de la ciudad. Pregunta: ¿cuáles serían sus planes de mejoras en cuanto a la situación de los mercados y ferias libres? ¿Qué propone para solucionar el problema de informalidad? Comenzamos con la resolución de la pregunta por 2 minutos con el candidato Paulo Arrobo. Cumplir la ley. Tenemos la ordenanza territorial pues para ordenar los mercados. Adicional, pues es obvio, pues miren, está el enfoque del futuro del Cantón Loja, de nuestra ciudad, al sector occidental. Aquí se habló de una planificación del parque industrial al norte de la ciudad y después, por falta de dotación de servicios básicos, ese parque industrial tiene que trasladarse al sector occidental de Loja. Allí tenemos que hacer la dotación de agua potable y el occidente de Loja es el influjo de la modernidad de nuestra ciudad. Allá tenemos que llevar, ¿no es cierto?, el tema del parque industrial, tenemos la aplicación de la vía lateral de paso y junto a ello pues tenemos que hacer la creación, y es una propuesta categórica nuestra, la reservado para este día porque todos nos andan copiando y quien copia no ha sido capaz de presentarse al debate, pues, y para ello vamos a hacer realidad en el sector occidental de Loja la construcción del mercado occidental de los lojanos. Vamos a generar fuentes de trabajo, que la producción de las parroquias rurales puedan estar aquí presentes, que tengan esa euforia, esa posibilidad de emprendimiento. Y he sido categórico: no voy a permitir ni a tolerar en mi alcaldía que por una discusión política entre la gente que maneja el seguro social con actores políticos se postergue el desarrollo del sector norte, central norte de la ciudad. En mi alcaldía yo tomaré las decisiones con coraje, con valentía para representarlos a ustedes, y si es que es necesario declarar en utilidad pública los terrenos de hoy, la Quinta Leonoro, lo haremos, y allí proyectaremos la construcción del centro comercial del Milenio, ese mercado mayorista donde solamente se han hecho reparaciones del tejado. Eso tendrá que constituirse en el emporio de la localidad, que sea orgullo del sur del Ecuador y que sea orgullo y que sea atractivo para la gente norte del Perú. Resolveremos la informalidad, no daremos garrotazos a nadie ni conservaremos una pasividad que nos tiene en desorden. Del candidato. Bajo la misma pregunta, la intervención del candidato Marcelo Torres. Actualmente los mercados en realidad están colapsados, las ferias libres se realizan en las calles, en las veredas, se hacen también en las plantas altas, en las terrazas de los mercados. Creemos que eso no es adecuado. Necesariamente necesitamos construir un nuevo sistema de mercados y abastos, pensar no solo en la comercialización, sino en la producción, la comercialización y el consumo, pensar en la cadena de comercialización, la cadena de frío. Sabemos los lojanos cómo estamos consumiendo, por ejemplo, los quesos de Salapa, cómo vienen los quesos de las juntas de Jimbilla. Y claro, vienen a atenderlos también en las veredas, en las calles, y así es como se están comercializando. En ese sentido, hay que pensar que la ciudad ha crecido hacia el sector occidental, necesitamos un nuevo mercado. Había hablado en la parte del terminal terrestre que vamos a construir otro terminal. Yo creo que ese local se ajustaría bien para construir un mercado, un centro comercial y construir también otro mercado hacia la parte occidental. Con los comerciantes informales, lo dicho, se necesita el diálogo, se necesita organizarlos, se necesita capacitación y asistencia técnica. No podemos seguir promoviendo el desorden. Si bien es cierto, la Constitución aprobada en el año 2008 garantiza el trabajo para todos y todas, pero podemos hacer este trabajo en orden. Es una cuestión también de garantía de derechos, pero también garantizar el espacio adecuado. No se trata únicamente de construir, hay que también organizar, como se hizo en algún momento en Quito, ¿no es cierto?, el mercado de Ipiales. Se construyeron, ¿no es cierto?, los centros comerciales, pero también se organizó, se capacitó a los vendedores, a estos vendedores, entre comillas, informales, que son personas que necesitan también llevar el pan a su casa. En ese sentido, está garantizado el trabajo digno, estable y justo para todos y todas.
Continuamos con la intervención bajo la misma pregunta del candidato Freddy Altamirano. Entre adjudicatarios e informales tenemos un grupo humano que supera las 3,000 personas. Por lo tanto, el tema de mercados y ferias libres tiene que ser un tema manejado técnicamente. Vamos a la constitución de la empresa pública municipal de mercados y ferias libres, que nos permita manejar, desarrollar todas las iniciativas inherentes al manejo integral del comercio en nuestro cantón. Si a esto sumamos los mercados de las juntas parroquiales, de las parroquias rurales de nuestro cantón, tenemos un enorme proyecto que vamos a aplicarlo de manera inmediata. Tenemos entonces que ir a organizar, tenemos que darle oportunidades a todos y cada uno de ellos para que mejoren sus condiciones. Los mercados tienen que ser reformulados, tienen que ser potenciados y no vamos a inventarnos un mercado aquí o allá según la iniciativa individual. Tiene que ser producto de un estudio integral que esta empresa pública lo va a realizar. En el tema local tenemos que construir un gran centro comercial en lo que hoy es el Mercado Gran Colombia. 30,000 metros cuadrados de construcción tenemos previsto ahí, que nos permitirá dar albergue a todos los 400 informales que tenemos en este momento. Los adjudicatarios de los mercados deben ser tratados de manera oportuna y eficiente y con respeto, pero igualmente los informales necesitan un espacio para desarrollar su trabajo. Tenemos que construir una ciudad humana y de oportunidades, y creo que en la medida que resolvamos esta temática vamos a demostrar al resto del país que somos una ciudad solidaria. El tema de los mercados está debidamente planificado mediante esta empresa pública que va a dar solución inmediata y a futuro sobre este tema. Agradecemos la intervención. Bajo la misma pregunta, la intervención de José Bolívar Castillo. Como en el caso de la agüita potable, aquí estamos en otro caso de paralización inexplicable de una década perdida. Este es el hecho. Y esto no es obra de los angelitos del cielo, el caos que reina en Loja. Esto no cayó del cielo. Esto fue promovido y fomentado, lo digo bien claro, para conseguir clientelas políticas incondicionales. Y eso es un atentado contra los intereses de la ciudad y de la gente pobre, que tiene que ser respetada y no utilizada para estas formas de populismo clientelar que tanto daño le hacen a la propia gente pobre. Y esto no se soluciona creando otras empresas públicas, como tampoco se solucionó el problema del agua de Loja creando la empresa de agua. Ya vemos cuáles han sido las consecuencias de esto. Es cuestión de poner en marcha un plan de abastos y mercados que comienza por lo principal, que es el puerto comercial, donde está la terminal de abastos, terminal de carga, terminal de materiales de construcción y la red de mercados, que por cierto tiene que ser complementada. Después del mercado centro comercial, nos dormimos en los laureles, ese es el hecho. El mercado Gran Colombia es un tugurio. Y yo quiero llamarles la atención a ver si en el plan de acción que presentaron en el Consejo Nacional Electoral está puesto esto que se está diciendo aquí, del gran centro comercial del siglo XXI, Gran Colombia. Esto sí está puesto en nuestro plan y lo vamos a ejecutar. No es que lo vamos a declarar de utilidad pública, nosotros lo declaramos de utilidad pública y fueron otros los que levantaron la declaratoria de utilidad pública para un debate inútil donde no se llegó a ninguna conclusión valedera. Pues agradecemos vamos entonces la a intervención crear... del candidato José Bolívar Castillo. Finalmente, bajo la misma temática, la intervención del candidato Jorge Bailón. Bien, la informalidad siempre ha existido y en todo el mundo. Y si no, métanse al internet, van a ver la informalidad en México, en Medellín, en Barranquilla, en Lima. Silencio, por favor. Chiclayo. Sí.
Entonces, miren, en el año 1936, un expresidente de la República, Galo Plaza, cuando no le mandaban plata para que estudie allá en Nueva York, se puso a vender manzanas ahí en las calles de Manhattan, Nueva York. Ya, entonces es el patrón de la informalidad. Bueno, para hablar de dar soluciones, primero hay que conocer el problema, por favor. Aquí damos soluciones sin conocer el problema. Hace muchos años, toditos, los lojanos y lojanas íbamos al mercado a comprar y ya había la informalidad, sino que la informalidad no era una amenaza, convivían, eran buenos amigos. De pronto, un exalcalde trae una cadena de mercados, el Supermaxi, ¿no es cierto? Y todo un porcentaje de ciudadanos tienen que ir allá y las vivanderas se quedan sin sus clientes y empiezan a ver a los informales ya con mala cara. Ya son los enemigos, los que son de la misma clase social, ya se ven ahí, generando justamente un tema social grave ahí. ¿Y qué hay que hacer pues entonces? Si por un lado dice la Constitución que hay que dar trabajo, fomentar el trabajo, hay una ordenanza para respetar el centro histórico y hay un problema social, hay que conjugar pues ese problema y conseguir un punto de equilibrio para dar solución. No estoy ofreciendo, estoy haciendo, al pasito, sabrosito. Es un ejemplo, compañeros, de aquí se tiene que organizarse y respetar el trabajo, respetar la clase pobre y la ciudadanía vivir en armonía. Hay otros tipos de informalidad que ya estamos estudiando, pues. La informalidad es un abanico grande, compañeros. Por eso digo, primero hay que saber cuál es el problema. Estamos aquí dando soluciones. Yo les he escuchado y con el debido respeto a todos ustedes. Agradecemos la intervención del candidato Jorge Bailón. Cuarta temática de la noche de hoy: ordenamiento territorial. Contar con una planificación de crecimiento y ordenamiento territorial es imprescindible para toda ciudad. No solo deben considerarse los aspectos de expansión territorial en sí, sino la capacidad de garantizar servicios básicos, descentralizar las instituciones públicas y los servicios educativos, sanitarios, etc. Pregunta: ¿qué propuestas tiene usted al respecto del ordenamiento y planificación territorial del cantón? Comenzamos con 2 minutos con la intervención del candidato Jorge Bailón. Justamente, como municipio, presentado un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Asimismo, las parroquias lo tienen. Y tenemos que hacer un plan para 10 años, porque así nos obliga la Constitución y el gobierno. Estamos justamente recogiendo todo un banco de necesidades. Se necesitan en 10 años 1.100 millones de dólares para dar solución a los problemas de Loja y del Cantón Loja, es decir, 100 millones por año. Y el municipio tiene para invertir apenas entre 7 y 8 millones. Entonces, miren, aquí no hay que ofrecer pues el oro y el moro. Si tenemos una cruda realidad, entonces generaremos trabajo, proyectos de ordenamiento que tengan que ver justamente con temas prioritarios. ¿Cuál es el tema prioritario de todo el Cantón Loja? Agua potable y alcantarillado en la ciudad y en las parroquias. Tenemos que continuar con esos proyectos. Eso tenemos que dar el impulso debido. Luego vamos a ver por prioridad qué otras obras tienen que hacerse. Dentro, desde luego, desde un marco de respeto, dentro de un ordenamiento territorial. Tenemos que respetar las diferentes actividades que tiene que desenvolver la ciudad de Loja, los ciudadanos de la ciudad de Loja. Por lo mismo, esta actualización que tenemos del plan de desarrollo y ordenamiento está ahí y no hay que ofrecer, 30 segundos. No hay que ofrecer, porque si es que ofrezco tengo que decir la fuente de financiamiento. No voy a ofrecer aquí pasos a desnivel que valen 4 o 5 millones de dólares, no voy a ofrecer eso. Yo sé cuándo va a llegar el momento de hacerlos. Soy constructor, soy ingeniero civil, o es que no me voy a dar cuenta del problema que hay, pero no tengo el dinero. El dinero justamente hay que recaudarlo y hay que ver cómo se prioriza la vida nuevamente, compañeros. Sigo yo con mi proyecto. Agradecemos la intervención del candidato. Continuamos con la intervención del candidato José Bolívar Castillo, 2 minutos, la misma pregunta. El ordenamiento territorial, queridos amigos,
no es pues un diagnóstico ni una estimación de una inversión que se va a hacer de 1.000, 2.000, 3.000 millones. El ordenamiento territorial es el instrumento básico de planificación para cumplir un objetivo, que es la equidad territorial, sin la cual no hay equidad económico-social posible, no hay forma. Este es el axioma con el que tratamos de contribuir en este proceso de cambio en el país. Decir bien claro que no hay equidad económico-social posible sin equidad territorial. Y yo creo que es indispensable, pues, tomar el diagnóstico que han hecho como una base. Alguna cosa sirve porque se ha hecho un gasto fuerte en este libraco de más de 700 hojas que le ha costado bastante al municipio. Tomarlo como arranque para ahora sí contar con un verdadero plan de ordenamiento territorial que nos diga, por lo menos, nos conteste preguntas como esta. El famoso relleno sanitario, el que nos llenamos la boca, que hay que reubicar el relleno sanitario y tal. A ver, pues el plan de ordenamiento territorial debía decir dónde va a ubicarse entonces el nuevo relleno sanitario. Y ni eso nos dice. No nos dice cómo vamos a organizar la administración pública, porque está bien que en el centro se queden, para mantener la jerarquía del centro, pues las posiciones jerárquicas de las instituciones fundamentales, pero no pues las partes operativas de cada institución. Por ejemplo, en el caso de la justicia, la Corte Suprema, la Corte Provincial, que se quede la Corte Provincial, pero ya los juzgados, los tribunales, tienen que reubicarse en estos 8 puntos nodales que planteamos nosotros, alrededor de las 5 parroquias o 6 parroquias que tiene que llegar a tener nuestra ciudad, para estructurar de una manera racional el territorio y no tener esta torre de Babel, esta acumulación. Agradecemos de cuello la de botella que intervención tenemos del ahora candidato aquí. José Bolívar Castillo. Bajo la misma temática y pregunta, continuamos con la intervención del candidato Freddy Altamirano por 2 minutos. Loja debe contar con un verdadero plan de ordenamiento y desarrollo territorial. Ese es un imperativo. Es indiscutible que hoy tenemos un buen diagnóstico que se ha realizado por parte de la municipalidad, pero está lleno de concepciones anquilosadas. En una de las partes que yo revisaba, por ejemplo, dice que vamos a invertir los próximos 10 años $7 millones en asfaltado. Obviamente no dice ni dónde ni cómo, pero $7 millones en asfaltado y 23 millones en bacheo y lastrado. Es decir, es una concepción equivocada de lo que queremos para Loja. Tenemos que ir a hacer proyectos de carácter definitivo, dejar el mantenimiento rutinario por la obra de carácter definitivo a largo plazo. Entonces, bajo esa concepción tenemos que hacer que este diagnóstico tenga todos los componentes social, financiero, económico y ambiental que indiscutiblemente le faltan, para que tengamos una programación adecuada y una priorización exacta de lo que queremos. $1.260 millones para un municipio que tiene un presupuesto de inversión de 10 millones significa que necesitamos 126 años para hacer lo que está planificado para 10 años. Obviamente, al priorizar vamos a bajar esa brecha, pero tenemos también que entrar en un proceso fuerte de gestión de recursos. Hay que reconocer que los últimos 20 años la gestión de recursos ha sido prácticamente nula. Entonces tenemos que tener un municipio diferente, un municipio que eleve la gestión de recursos al más alto nivel para poder financiar todos y cada uno de los proyectos que tenemos que realizar para tener una ciudad debidamente encauzada en el progreso y en el desarrollo. Continuamos con la intervención bajo la misma pregunta del candidato Marcelo Torres. Bueno, necesitamos un plan de desarrollo de ordenamiento territorial, no solo porque lo exige la ley. Este gobierno se ha caracterizado precisamente por recuperar la planificación como instrumento de gestión. En ese sentido, ahora más que nunca necesitamos ese instrumento, pero no quedarnos en el diagnóstico, no hacer el plan y guardarlo en la biblioteca. Necesitamos el documento para que realmente oriente las acciones
tanto de la municipalidad, pero también del sector privado, que sea un referente de la gestión. Ya lo es nuestro Plan Nacional del Buen Vivir. Necesitamos un plan a nivel local que se articule a este Plan Nacional del Buen Vivir. Necesitamos proyectar una ciudad moderna a 50 años. Pensemos qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos a hacer ahora si únicamente planificamos para los 5 o 10 años, para los 5 años de gobierno o para los 10 años como lo exige la ley. Vamos a seguir en lo mismo. En poco tiempo tendremos sistemas viales colapsados, sistemas de movilidad colapsados, mercados colapsados, rellenos sanitarios colapsados. Necesitamos ahora más que nunca un plan urbanístico que nos lleve a ser una ciudad moderna, pero también digna para vivir, con calles anchas, con veredas anchas, con buenas avenidas, pero que articule sobre todo los subsistemas humano, ambiental, productivo, cultural. No podemos desarticular estos sistemas porque de otra manera no estamos promoviendo el buen vivir. Pensemos qué es lo que pasaría si únicamente nos preocupamos del ser humano y nos olvidamos de la parte ambiental, o de la parte cultural, o de la parte productiva. Necesitamos articular estos sistemas y la metodología y esta propuesta. Aquí no hay que inventar el agua tibia. Lo que sí debe estar claro, necesitamos construir una ciudad moderna y digna para vivir. Finalmente tenemos la intervención del candidato Paulo Arrobo. Estudiantes universitarios, este es el plan de ordenamiento territorial. Parece que aquí los compañeros ni siquiera se han tomado la molestia de leerlo. Eso es una irresponsabilidad cívica para venir a enfrentar y conversar con estudiantes universitarios que se merecen el respeto de sus candidatos y el diagnóstico pleno de los problemas que existen para ofertar las soluciones para el Cantón Loja. A ver, ingeniero Bailón, el decir no tengo el dinero para los pasos a desnivel es una muestra plena o una excusa de que somos inútiles para gestionar los recursos. Tenemos que buscar la forma de encontrar con la gestión administrativa municipal esa forma de encontrar el financiamiento para las obras que requieren los lojanos. No podemos postergar su desarrollo. De que se han pasado discutiendo sobre reubicar el relleno sanitario, no. El reubicar el relleno sanitario ya es una teoría anacrónica. Loja tiene que propender hacia la industrialización de la basura. Son 125 toneladas diarias de basura que arrojan los lojanos y que no podemos persistir todavía con un planeamiento de reciclaje que nunca funcionó y con el asunto del humus cuando relativamente la técnica y la modernidad nos exigen un proceso de industrialización. Este plan de ordenamiento territorial no ha sido plenamente socializado y ahí está el error de los lojanos. Y tenemos que aquí un llamado de atención al alcalde de Loja, a los concejales, porque esta es una responsabilidad cívica, porque de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por favor respetemos la ley y el ordenamiento jurídico, se determina la forma en la que se va a validar este plan y a raíz de este plan de ordenamiento territorial es de donde vamos a presupuestar las obras para los próximos años. En consecuencia, esta sí se determina una evidente responsabilidad que se ha cometido y esto ha postergado el desarrollo de Loja. Es importante recordar que el presente debate está siendo pasado en vivo por la página de la Universidad Técnica Particular de Loja y la radio RS Plus 104.5 FM. Finalmente vamos con la temática número 5, turismo y emprendimiento productivo. Nuestro cantón cuenta con un indiscutible potencial turístico aún no explotado a plenitud. Si a ello le sumamos las potencialidades que en materia de cultura y tradición poseemos, tendremos insumos suficientes para sobresalir a nivel nacional y global. Es necesario entonces articular estas cualidades y potencialidades turísticas a la economía local. Por otro lado, la falta de industrias productivas es evidente, algo ciertamente contradictorio con la realidad de Loja, cuyo nivel de talento humano es uno de los más elevados del Ecuador. ¿Qué propone usted para explotar las potencialidades
para fomentar los emprendimientos productivos. Comenzamos con la intervención del candidato Paulo Arrobo. Esto viene de la mano cuando apliquemos y conozcamos una proyección de Loja hacia el futuro. Loja tiene que descentralizarse y desconcentrarse. Y aquí no nos puede venir a dar nadie lecciones de equidad cuando se perdieron la primera clasecita de derecho que habla de jurisdicción y competencia. No se puede desconcentrar el entorno judicial de Loja para mandar a Quinquilla o el delito que se comete en el cantón Loja para que lo conozca el juez inexistente en la parroquia Vilcabamba. Eso es un absurdo jurídico que no cabe en la técnica jurídica de estudiantes de derecho que estarán aquí presentes. En consecuencia, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué tiene que hacerse? Hay que dinamizar con desconcentración primero la gestión administrativa municipal. Hoy en Loja, esa oficina de información turística municipal, ni siquiera hay una persona que sea bilingüe o que pueda hablar un idioma extranjero. Necesitamos fortalecer el dinamismo parroquial, nuestras parroquias. Retomemos la ruta del éxodo de Yangana y vámonos hacia el sur. Retomemos ese turismo religioso y démosle la repercusión a nuestra Virgen del Cisne. Retomemos aquella actividad con ese turismo cultural y lleguemos hacia la parroquia Chuquiribamba. Démosle opciones a nuestra Loja querida, pues en los museos, por favor, nos ha quedado la cuenta larga en los museos. Cuando necesitamos incorporar a los sectores ciudadanos, necesitamos desde niños inculcarles el por qué hay el monumento en cualquiera de los sectores de la ciudad y decirles cuál ha sido el atributo de ese prócer de nuestra ciudad y de nuestro cantón. Necesitamos en consecuencia que ese sector del turismo, del transporte, de que nuestros taxistas tengan una posibilidad también de obtener un nivel de inglés para servirlo con atención, con cordialidad y con un tema bilingüe al turista extranjero. Pues necesitamos que el municipio coloque en los aeropuertos internacionales Quito y Guayaquil una oficina turística que le informe al turista extranjero cuáles son los atractivos turísticos de nuestra Loja. Hoy nos ha quedado la lección en cero, porque cuando el turista extranjero llega únicamente piensa que Ecuador es Galápagos o las playas del Ecuador. No, digamos que hay una Loja con un potencial turístico del ideal. Candidato Paulo Arrobo. Continuamos con la intervención bajo la misma pregunta de la temática final del candidato Marcelo Torres. Bueno, solo haciendo un paréntesis para información de Paulo, yo participé de la formulación del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial como ciudadano y también como técnico. Respecto al turismo, yo creo que Loja en realidad tiene potencial. Los lojanos sabemos que tenemos el Cisne, Vilcabamba, el Valle de la Longevidad, estamos cerca del Parque Nacional Podocarpus. Bueno, y Loja también es conocida nacionalmente y mundialmente como la capital musical del Ecuador. En ese contexto necesitamos generar capacidades, necesitamos generar oportunidades. No puede ser posible, por ejemplo, que en el caso del Cisne, décadas de décadas, esa zona, esa parroquia, vaya en decadencia. De ayer nomás estábamos ahí y veíamos cómo los cables de la luz se pegaban con las casas que están junto a la basílica, ¿no? Esa basílica no se le ha pegado una mano de pintura, yo creo que durante años. En particular, acciones, las autoridades locales, el gobierno parroquial, la curia y los ciudadanos. Si en algún lado debe iniciar regenerar, debe ser en el Cisne, y debe ser también en Vilcabamba, y debe ser también en Malacatos. Proporcionar una oferta turística a quienes nos visitan. No puede ser que las personas, los turistas, lleguen al Cisne y de allí no tienen nada más que hacer, y no tienen nada más que hacer. Necesitamos aquí generar una oferta turística que lógicamente no la tenemos aún, porque estos sitios no han generado la capacidad suficiente. Finalmente, el tema de la ciudad de la música. Tenemos aquí un conservatorio que se está cayendo a pedazos, tenemos un complejo ferial que sirve de mecánica del gobierno provincial y se utiliza 30 días al año. Yo creo que es necesario aquí construir la ciudad de la música que sea visita o paso de visita obligatoria para quienes vienen a Loja. Quienes vienen a Ecuador y vengan al sur del país tengan un sitio que visitar, y ese debe ser la ciudad de la música. Sobre todo para recuperar la intervención eso por lo que se nos reconoce a nivel